Shalom Aleichem, bienvenidos, buena semana. ¿Cómo están todos ustedes? Con mucha energía. El mundo cambió desde ayer, miles y miles de Teilim andando por el mundo, por el aire. Hoy me escribió todo el mundo contándome la experiencia maravillosa que tuvieron, diciendo los Teilim, sobre todo unidos en todo el mundo, para recibir este Jodesh Menachem Av que se aproxima. El Jodesh Menachem Av es un mes especial porque tiene dos picos, así como la luna tiene una oscuridad y a mitad del mes llega a su máxima expresión, así también el pueblo de Israel, la creación de Dios, tiene un pico muy bajo que es el 9 de Av, donde hacemos ayuno y recordamos la destrucción del templo de Yerushalayim. Pero después viene una de las festividades más alegres, más lindas del calendario, que es el 15 de Av. Es el día más misterioso del calendario judío. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar del 9 de Av, de algunas leyes que tenemos que respetar, sobre todo ahora que empieza Rosh Hodesh. Estos 9 días de Rosh Hodesh son días especiales. En estas 3 semanas fallecieron, por un lado, Rabbi Moshe Cordovero y el Arizal. El 5 de Av conmemoramos el fallecimiento del Arizal y el 25, creo, de Tammuz es el fallecimiento de Rabbi Moshe Cordovero. Después le confirmo. El tema es que ellos también fueron parte de la construcción del templo en su momento, y fueron reencarnaciones que vinieron a reparar la destrucción, así como Rabbi Shimon, como estudiamos en las clases de Zohar, que Rabbi Shimon era la reencarnación del profeta
Ahiá Shiloni, que profetizó la destrucción del templo. Así también cada uno de nosotros participamos, estuvimos presentes allí, sufrimos de alguna manera y fuimos responsables de alguna manera, y así dice el Rebbe, y dicen los sabios, que todo aquel en cuya generación no se reconstruyó el Beit HaMikdash es como si en su generación misma, como si por culpa suya también hubiera sido destruido. Así que tenemos que hacer lo máximo posible para que se construya en esta generación, sobre todo sabiendo que es la generación que llega a la redención, la Geulá. Vamos a hablar de eso en pocos momentos. Quisimos comenzar con una canción de los chicos del Perek Shirah, y así cantan los pollitos, adiós. Y acá está México, ¿no? En California y todo. Todos los meses, el Shabbat anterior a Rosh Chodesh decimos los Teilim. Esta semana hubo muchísima gente que dijo Teilim, y como siempre les vamos a mandar un regalo
Así que estuvimos haciendo la recopilación de los emails y de las direcciones de cada uno. Si alguno no estuvo en la lista, por favor nos envían un email. Todavía hay tiempo para decir los Tehilim hasta el día anterior a Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es este viernes. Así que durante el jueves de día nos envían un email pidiendo... No, por favor, envíenos un email. Yo siempre les pido que no envíen datos personales aquí en el chat, no por mí, sino por ustedes, para preservar su privacidad, porque yo no sé quiénes son las gentes que están aquí en la clase. Es una clase libre. Tratamos de mantener los datos personales privados. Entonces, Ángel se ofreció con Mesirut Nefesh a organizar todo el tema de los Tehilim. Entonces la dirección de él es muy sencilla: angel@galinay.org. Le envían un email y le dicen que en caso de que no hayan recibido los Tehilim que tienen que decir, entonces lo envían. Pero Gaby, tenemos tu dirección, así que no hay problema. Estás anotada. Sé que Gaby Varela, con su grupo de México, dijo todo el Tehilim, todo 150 Tehilim completo. También Paloma, en Cancún, organizó junto con el grupo de mujeres que ella tiene para decir todos los Tehilim. Hay mucha gente en México y en todos los países que dijeron por su cuenta, pero es muy importante que cada uno forme grupos, y yo no les pido más que una vez por mes, pero aunque sea una vez por mes, un Shabbat a la mañana se reúnen y dicen todos los Tehilim. También sería lindo hacerlo una vez por semana o más seguido. Tehilim hay que decir todos los días, pero cada uno de acuerdo al ritmo que tenga. También para ver estas clases, las clases de Miri, las clases del Rab Jacob David desde Argentina, que se reúnan, como hay grupos en este momento, y lo ven todos juntos y tiene una sensación muy diferente que estar solo frente a la computadora. En este momento hay muchas familias, hay muchas personas que están junto con nosotros y es una alegría verdaderamente compartir todo esto. Les decía que ayer, el Shabbat por la mañana, se sintió la fuerza. No es que uno tenga percepción extrasensorial, sino que fue un Shabbat muy especial, muy alegre, todos estaban muy contentos, con mucha vitalidad, y eso es una muestra, no es una ilusión, es una muestra de que el efecto Tehilim se nota. Y así lo vamos a ver durante el efecto durante todo el mes que comienza. Entonces les decía que todos aquellos que participaron van a recibir un presente, no una recompensa. Todavía está en tiempo de anotarse, y les mandamos siempre melodías, y creo que este mes les vamos a mandar las melodías de este CD que acaban de escuchar, que es de Perek Shirah. Y les vamos a organizar para enviarles las letras en hebreo, la fonética en castellano. Así le enseñan a los chicos a cantar esto, y lo cantan junto con los chicos. Le mandan a angel@galeinai.org. Todos los que están en la lista que publicamos, ustedes saben dónde está la lista que publicamos, ¿no? No hace falta que manden nada, van a recibir. Si nos falta algún dato, les vamos a preguntar por los canales adecuados. Y van a recibir un enlace para bajar a su computadora estas melodías. Bueno, entonces decíamos que ayer fue Shabbat Pinhas.
Pinhas Shabbat Mevarchim Chodesh Av. Pinhas es una parashá muy interesante. Todas las parashot de la Torah son importantes y todos tienen una gran enseñanza. Hay un chiste muy conocido que cuenta que cierta persona fue a visitar a un rabino y le dijo: Rabino, tengo un pedido para hacerle. Quiero ser Cohen. Dígame cuánto tengo que pagar, pero yo quiero ser Cohen. Entonces el rabino le dijo, se rió y le dijo: Cohen no se compra. Y Cohen es una persona que su padre fue Cohen. Entonces él le dijo: lo que pasa es que mi papá fue, pues la verdad que yo soy malo para contar chistes. Le dijo: la Keuna no se compra, no te lo puedo vender. Y él le dijo: dígame todo lo que sea, yo lo voy a pagar, pero ¿por qué tenés tanta necesidad? Y porque mi papá también es Cohen, entonces yo también quiero ser. Y por supuesto, el que es Cohen porque su padre es, no hace falta que lo compre, es algo que se hereda, es algo natural. Cuando cuenta la Torá acerca de la orden que le dio Dios a Moshe, de que Aarón, su hermano, y sus hijos iban a ser, a partir de ese momento, como parte de la tribu de Leví, iban a ser además sacerdotes, hubo un problema, o mejor dicho, hubo una pequeña diferencia en la familia, y fue que Pinhas, que era el hijo de Eleazar, el nieto de Aarón, él no fue Cohen, porque Cohen iba a ser nada más que Aarón y sus hijos, y todos los que iban a nacer a partir de ese momento, y él ya había nacido, era chiquito, pero había nacido, entonces él no fue Cohen. Entonces, cuenta la perashá, como ustedes ven aquí, que porque Pinhas, el hijo de Eleazar y el nieto de Aarón, con su celo por cuidar los preceptos de Dios, y a causa de lo que estaba haciendo Zimri con la midianita Cosbi, tomó una lanza, los clavó y los mató, y con eso paró la plaga. Entonces, como dice aquí, alejó de ellos mi ira de Dios del pueblo de Israel, de modo que no los destruí en mi demanda de adoración exclusiva. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Como Bilam, con toda su brujería, no pudo maldecir al pueblo de Israel, y Balak, el rey de Moab, no pudo atacarlos. Entonces dijo: vamos a tratar de hacer que Dios los odie y los destruya. Entonces, ¿cómo trató de hacerlo? A través de que mandarle prostitutas. Y Zimri, que era de la tribu de Shimón, Zimri, el príncipe de la tribu de Shimón, fue atacado en forma especial y fue enviado la princesa, la propia hija de Balak, fue enviado para que se prostituya con él, y entonces él haga idolatría. ¿Cómo era eso? El dios Baal Peor, que ellos lo idolatraban a través de defecar al lado de su estatua. Esta era la forma de honrarlo. Entonces mandaron a un montón de mujeres y le dijeron: si vos querés estar conmigo, primero tenés que defecar en la estatua. Y el hombre no quería hacer idolatría, simplemente quería estar con la mujer, pero a causa de caer y de mancillar el pacto, Dios empezó a matar al pueblo de Israel y murieron 24.000.
Entonces, cuando Pinhas vio eso, enseguida fue y le dijo a Moshe, Moshe, ¿qué pasa? Tenés que hacer algo. Y Moshe no sabía qué hacer, se había salido de su mente cuál era la halajá, si en verdad había que matarlo en el momento a la persona que hace eso. Entonces, Pinhas le mostró y le dijo cómo tenía que ser, y Moshe dijo, tenés razón, entonces como vos dijiste, andá vos y hacelo. Entonces tomó una lanza, los ensartó en el momento de que estaban teniendo el acto, porque esa era una de las condiciones de que sea permitido matarlos, que sean pescados infraganti. Entonces fue clavado y con la misma lanza los levantó y los arrojó al agua. Entonces ese acto hizo que la epidemia se parara y no siguieran muriendo las personas. Entonces, pregunta al Rebbe, ¿cómo puede ser que si él no merecía ser Cohen, de acuerdo con la ley de Dios, que de repente haga algo y como premio se le dio la primogenitura, la Keuná, el sacerdocio? ¿No era que el sacerdocio era algo hereditario, que el que no era Cohen no podía transformarse en Cohen? Bueno, este es el único caso que sucedió en toda la historia en que alguien que no era Cohen se transformó en Cohen. Entonces, el Rebbe analiza esto desde el punto de vista interno de la Kabbalah y Hasidut para saber bien de qué se trata. Dicen los sabios, Pinhas era Eliyahu. Pinhas era Eliyahu Anabí. Y justamente el Nibún que cantamos recién, Bithuba Shema Deyad Kibekia Abayat Sur Olamim, es un verso de Eliyahu, el capítulo 26, verso número 4, dice así: Él es la roca de los mundos, confía en Hashem por siempre. Este mismo profeta, en forma de ángel, fue enviado y es enviado por Dios por todo el mundo para cuidar el pacto. Y una de esas actuaciones fue justamente con Pinhas. Pinhas tenía el alma de Eliyahu Anabí y él fue el que se ocupó de realizar esta tarea. Entonces, ¿cuál es la relación entre Pinhas y Eliyahu? Te ha dicho que me he confundido. Esto que acabamos de ver es de Ishayahu. El que estaba investido en Pinhas era Eliyahu Anabí. Y Eliyahu es el que está designado para venir a anunciar la Geula. Eliyahu está íntimamente relacionado con la redención. Y por eso cuando en el Kiddush de la noche servimos una copa para Eliyahu y también ponemos una silla en cada Brit Milá para que él venga y se siente, y él está encargado de revisar que todos los Brit Milá son hechos como corresponde. Entonces Eliyahu estuvo allí y tiene que ver con la redención. Ahora Pinhas, ¿qué tiene que ver con la redención? Explica el Rebbe algo muy interesante. Si él no hubiera actuado de esa manera, Dios no solamente hubiera matado a los 24.000, sino que hubiera matado a todo el pueblo. Y entonces no hubieran podido entrar a la tierra de Israel. Entonces Pinhas, a través del acto que él realizó, es responsable de que el pueblo de Israel haya entrado a la tierra.
que haya tenido la redención. Y así como fuimos redimidos en la época de Egipto, de la salida de Egipto, también vamos a ver maravillas todavía más grandes en la época de la redención, y estamos viendo maravillas. Estamos viendo cómo la profecía y la sensibilidad espiritual está volviendo al mundo, y no solamente en los judíos, sino en todo el mundo. Y hay toda una revolución. Ustedes mismos lo vieron este Shabbat, cuando dijeron Tehilim y se sintieron juntos con personas que viven a miles de kilómetros, con personas que solamente tienen el contacto de estar unidos a través de Galeinai, a través de la Torá, de Hasidut, del Rav Ginsburg. Y vemos que el mundo también está convulsionado. Hay toda una revolución espiritual en el mundo, donde, como sabemos, la mayoría es idolatría y maldad, tanto de los musulmanes. Los musulmanes no hacen idolatría, pero son asesinos y violadores. Por el otro lado están los que hacen idolatría, tanto en el occidente como en el oriente. Pero hay un despertar espiritual, y el mundo está pidiendo una guía para saber para dónde dirigirse. Entonces esa es la tarea tan importante que tenemos ahora. Y los judíos somos poquitos. No es que Akadosh Baruj Hu no pueda hacerlo a través de una sola persona, pero Dios quiere que todo el mundo trabaje en esto. Y cuanto más gente trabaje, más hayalim, más soldados, más sirvientes de Dios, sirvientes del Rey, más honor para el Rey. Así que todo este tema de la Parashat Pinhas tiene que ver con que él no es que recibió el sacerdocio porque fue una recompensa, sino que en realidad, como él ya de antes merecía el ser Cohen, porque era de la familia de Aarón, Dios no lo hizo Cohen porque él podía haber dicho todos, también Pinhas que sea Cohen. Él potencialmente tenía la virtud de ser Cohen, pero Dios no quiso que sea Cohen justamente para que intervenga en este momento. Intervenga en un momento que hacía falta Mesirut Nefesh, arriesgar su vida y dar su vida por el pueblo de Israel. Y eso es lo que nos enseña sobre todo la Parashat Pinhas. La Parashat Pinhas nos enseña que hay que dar la vida porque se cumple la ley de Dios. Y cuando nosotros damos la vida porque se cumple la ley de Dios, Akadosh Baruj Hu nos da una recompensa. Pero no una recompensa porque nosotros la buscamos. Pinhas no buscó ninguna recompensa, sino que recibimos algo que ya tenemos adentro. Y toda la gente que en este momento está contactándonos a nosotros y a muchas otras organizaciones para convertirse, tiene esa potencialidad de Pinhas. Dentro suyo tiene un alma judía que está tratando de salir. Está tratando de rebelarse y unirse de vuelta al pueblo. Así como Pinhas, que él era nieto de Aarón, entonces él dentro suyo sentía que él tenía que hacer algo, que tenía que pertenecer a los sacerdotes. Y está dicho que el pueblo de Israel es un pueblo de sacerdotes, porque estamos dedicados al servicio a Dios. Así que todos aquellos que se entreguen con Mesirut Nefesh. Ahora, no es cuestión de salir y ponerse a matar a la gente, porque eso es justamente el error de los musulmanes. Pinhas, cuando hizo lo que hizo, primero fue y consultó con Moshe. Y Moshe dijo, tenés que hacerlo. Nosotros, de acuerdo con la Torá, no vamos a matar pueblos ni matar grandes poblaciones para satisfacer las ansias de sangre de Dios. Dios no tiene ninguna necesidad de sangre de los seres humanos.
Otra cosa interesante de la Perashá es que hay otra parte de la Perashá que habla sobre 5 mujeres. Hubo 5 mujeres que eran las hijas de Selaphat. Este hombre, cuenta la Torá, vamos a aclarar el tema de Nadab y Abiú. El tema de Nadab y Abiú no es que se le habían adherido a las almas a Pinhas, sino que había una relación. Por supuesto eran los tíos de Pinhas, pero ellos habían hecho algo que no correspondía. Hicieron un fuego sagrado, un fuego en el Kodesh HaKodashim que Dios no aceptó, que no había ordenado, porque entraron a ofrendar incienso en un día que no correspondía, solamente el día de Yom Kippur. Entonces Dios los tomó. Y entonces cuando alguien hace algún pecado en este mundo, un pecado con una acción física, se le produce una mancha, un pugam, en su nivel de nefesh, el nivel más bajo del alma. Entonces, estos muchachos, Nadab y Abiú, habían salido de este mundo, pero habían quedado aferrados a esa mancha en su nivel más bajo del alma, que tenía que ser reparado. Por eso, la Perashá dice, Eleazar, Pinhas ben Eleazar ben Aarón. En realidad lo que dice acá en castellano no es lo que dice en hebreo. Dice Pinhas ben Eleazar ben Aarón. ¿Ven acá en hebreo como dice? Acá dice Yud Aleph, que es el número del pasuk. Acá dice Yud. Vaidaber Abaya el Moshe Lemor. Dice Pinhas ben Eleazar ben Aarón. Entonces pregunta al Rebbe, ¿por qué dice hijo de Eleazar, hijo de Aarón? Se entiende que Eleazar es el hijo de Aarón, pero podría ser, también se puede interpretar, y así lo trae Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar, que era hijo de Eleazar y también tenía algo que ver porque dice hijo de Aarón. ¿Quién era hijo de Aarón? En realidad Nadab y Abiú. Entonces dice que a través de este acto que hizo Pinhas, limpió esa mancha que había en el alma de Nadab y Abiú, entonces ellos pudieron liberarse y volvieron a la vida. No a la vida terrenal, sino a la vida eterna. Pudieron salir de ese atrapamiento que no le deja entrar en el Gan Eden. Entonces es como que Aarón hubiera recuperado a sus 2 hijos. Y entonces es un producto, una consecuencia extra del gran acto que hizo Pinhas. Por eso cuando uno hace una buena acción, a veces ve un resultado, pero no conoce muchas otras
consecuencias de las acciones que realiza. Entonces decíamos que, volviendo al tema de este hombre, en la Torá, esta perashá cuenta la repartición de la tierra de Israel, estaban por entrar, entonces había que repartir, y fue repartido de acuerdo a un sorteo. Una vez, en una de las clases de Hannah Miriam, mi hija, ella hizo un sorteo de algunos regalos para la gente que asistía a la clase, y mostró cómo se hace un sorteo en el pueblo de Israel, de acuerdo con la Torá. Cuando uno hace un sorteo tiene que, les cuento cómo hicieron aquí para repartir la tierra. Por un lado, en una vasija pusieron todos los nombres de las familias, y en otro lado pusieron todas las porciones de tierra en que se iba a repartir. Entonces tenía que haber la misma cantidad en uno y en otro. Entonces se sacaba por un lado el número de una familia, por el otro se sacaba la porción de tierra y luego se abría y se hacía corresponder uno con el otro. Entonces eso teóricamente es de acuerdo con el azar, pero de acuerdo con como explican los sabios, a las familias muy numerosas les tocó una porción más grande, de acuerdo a su necesidad, y a las familias más chicas una porción más chica, a cada uno de acuerdo a su necesidad. Por supuesto, primero repartieron las tierras de acuerdo a las tribus, y después dentro de cada tribu lo repartieron de acuerdo a las familias. Ahora, Zelpanhar tenía 5 hijas, y estas 5 hijas resulta que se quedaron sin padre, porque este hombre fue aquel que cuando se ordenó que no se debía transgredir el Shabbat, él salió a cortar leña en Shabbat. Aquel que transgrede el Shabbat dentro del pueblo de Israel es condenado a la pena de muerte. Ahora, para que alguien sea condenado a la pena de muerte, hay que advertirlo muchas veces que lo que él está haciendo no está bien. Aparte hay que estar seguro de que él esté consciente de cuáles son las leyes que está transgrediendo. No es simplemente como cuando uno va por un lugar y pisa a alguien, entonces sabe que transgredió algo a alguien si lo hizo de forma intencional. La transgredir el Shabbat implica muchos asuntos. Para conocer las leyes de Shabbat y ser un rab que sepa exactamente cómo son las halajot, hay que estudiar muchos años. Entonces no es tan fácil decir, esta persona transgredió el Shabbat y hay que matarla. En ese momento en que todo el pueblo de Israel había recibido la Torá y Moshe había explicado todas las leyes, esta persona se le hizo juicio, no fue como aquí que Pinhas lo mató, sino que se le hizo juicio y Moshe determinó que tenía que morir. No vamos a entrar en ese tema, aunque yo sé que deben tener muchas preguntas, pero el asunto es que explica una de las interpretaciones de los sabios, es que él lo hizo a propósito y por Mesirut Nefesh se entregó para que todos vean cuál es el castigo de aquella persona que transgrede el Shabbat. De todas maneras, lo que sucedió es que estas mujeres se quedaron sin padre. Entonces, como ese hombre no tenía varones, la porción de tierra que le correspondería quedó vacante. Entonces iba a pasar a otra familia. Entonces, las hijas de Zelofhad vinieron y le dijeron a Moshe, no, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar sin familia? ¿Qué culpa tenemos? Que nos vamos a quedar sin nuestra porción de tierra. Entonces,
Moshe consultó y Akadosh Baruj Hu le dijo, tienen razón, ellas, aunque son mujeres, porque la tierra era repartida de acuerdo a las familias, de acuerdo a los padres, a los varones, ellas, aunque son mujeres, igual le corresponde la porción de tierra de sus padres. Así que aquello que le correspondía al padre tenían que ser repartido entre ellas. En el Arizal era una explicación muy interesante de cuál es el tema de estas mujeres. En hebreos les escribí justamente el nombre y quiero saber si alguno de ustedes identifica algún significado especial en el nombre tal como está escrito en hebreo. Le voy a dar un minuto con música para ver si hay alguien me dice qué es lo que significa el nombre de este hombre. ¿Qué ven acá en estas 5 letras? Muy bien, Sel es sombra y Pajat es miedo. Genial, muy bueno. Felicitaciones. Entre Esperanza y Ángel pudieron ver que aquí hay una sombra de miedo. En Kabbalah, Pajat tiene que ver con la Sefirá de Geburah. Ustedes saben que el estado de Geburah, la cualidad interior, es justamente el miedo. Pero cuando es rectificado es temor, es el Irat Hashem. El Pajat es cuando es algo muy extremo, y cuando está llevado al extremo se transforma en Geburah, que puede producir cosas malas. Entonces, Sel Pajat es el significado cabalístico de este hombre, Selof Pajat. Estas 5 hijas representaban a los 5 estados de Geburah. Ustedes saben que Da'at es el intermediario entre la mente y las emociones. Entonces, para transformar el pensamiento en emoción, el Da'at, la sefirá de Da'at, de conocimiento, tiene que tener una parte de pensamiento y una parte de emoción. Entonces, tiene una parte que conecta asociada al pensamiento y una parte que conecta asociada a las emociones. Entonces, para transformar las 10 sefirot del pensamiento que se interincluyan en las 10 sefirot de las emociones, sabemos que se divide en 2 partes en general, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, Da'at tiene dentro de sí lo que se llama 5 Geburot y 5 Hasadim. Los Hasadim son la fuerza para el Gesed, para la bondad, y los Geburot es la fuerza para el rigor, para el juicio.
Por supuesto estamos hablando de estados de Kedushá. Pero cuando ese rigor es muy estricto, del lado del Hasadim, todo siempre de la derecha, siempre va todo para bien. Pero cuando en la izquierda se llega al extremo, eso se transforma en Klipot Tmeot. Entonces, para que eso no se transforme en realidad, las Geburot, los 5 estados de rigor que hay del lado izquierdo, se tienen que se tienen que interincluir con los Hasadim. Se tienen que interincluir y entonces así se dulcifican, se refinan, y esas Geburot pueden bajar a Malhut junto con Gesed y forman algo bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nuestras emociones solamente llevan a la acción el rigor, sin ninguna luz, sin ninguna intención de bondad, ese rigor solamente puede producir mal. En cambio, cuando el rigor está realizado con una intención buena, quiere decir que ese rigor está dulcificado, entonces su consecuencia es buena también. Así, por ejemplo, cuando nosotros ponemos límite a una actividad que nosotros hacemos que puede ser peligrosa, entonces el límite es geburá, pero como lo hacemos para bien, entonces es una buena geburá. Entonces, dice el Arizal que estas mujeres representan los 5 geburot, y por eso no iban a tener parte en Malhut, en la tierra de Israel. Las 5 geburot de Da'at provienen de Binah, y las 5 Hasadim de Da'at provienen de Jochma. Entonces, estos 5 geburot estaban sin rectificar. Allí, en lo que se llama Ze'er Anpin, en lo que se llama las emociones del corazón. Entonces, por eso no podían transformarse en una buena acción, no podían bajar a Malhut. Cuando uno dice que tiene algo que quiere hacer o que siente y no lo puede realizar, significa que no puede bajar todo eso a Malhut, que Malhut es el mundo de la acción. Entonces, cuando uno tiene algo en Ima, en Binah, en el entendimiento, que baja a Ze'er Anpin, a las emociones, pero no fue refinado previamente, no fue dulcificado por el Gesed de Jochma, entonces eso se queda adentro y es esa ira, ese encono, esa maldad que uno tiene dentro del corazón que si uno es bueno no lo hace. Por ejemplo, si uno dentro suyo tiene ganas de matar a alguien, pero sabe que por naturaleza no es asesino, no lo va a hacer, pero queda dentro eso. Entonces eso hay que dulcificarlo. Entonces, cuando yo digo quiero matar a alguien, significa que eso que hay en él me molesta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que buscar la manera de hacer que eso no me moleste. ¿Por qué me molesta? Porque yo lo veo dentro mío. Eso que yo estoy viendo en él, lo estoy viendo dentro mío. Entonces pienso que al matarlo al otro voy a solucionar eso que tengo yo adentro. Entonces no. La solución es solucionar eso que yo tengo adentro. Y entonces, de esa manera, eventualmente también voy a tener que ir al otro y ayudarlo. En la medida en que yo pueda. Hay veces que yo puedo, pero principalmente tengo que refinar eso ahí adentro, y entonces todo alrededor se organiza. Entonces, ¿cómo está dicho en la Torá? Que las mujeres estas no podían recibir su porción en la tierra de Israel, no podían bajar a Malhut. ¿Por qué? Porque no estaba su padre había muerto. O sea, esa ira fue tragada por el pecado, por las Klipot, Tmeot. Entonces, a través de que ellas reciban parte de la tierra,
estaban rectificando el alma de su padre. Si Dios le hubiera dicho a Moshe, no les corresponde nada, quiere decir que esa persona en realidad hubiera sido mala, era mala, y por eso tragedió el Shabbat. Pero cuando se le dijo, no, le corresponde la tierra, quiere decir que esa persona, a pesar de que fue castigada, todavía tiene parte en el pueblo de Israel. Entonces por eso sus hijas también merecen heredar. Y entonces fueron dulcificadas por el Gesed de Zeir Anpin. Y entonces Akadosh Baruj Hu hizo que se unifiquen, y entonces esas Geburot fueron dulcificadas. Entonces, en Kabbalah está dicho que las Geburot no pueden brillar, no pueden mandar su luz al Malhut, a menos que sean dulcificadas. De esa manera pudieron brillar, pudieron mandar su influencia, su vitalidad, su luz a Malhut. Entonces recibieron la parte en la tierra de Israel. Ahora hay algo más que hay que aclarar sobre este asunto, y es que dentro de esos 5 estados de Geburot hay 3 que sí fueron dulcificados por el Gesed de Zeir Anpin, de las emociones del corazón, y 2 no fueron dulcificados. Y eso lo aprende también el Rabbi Shimon en el Zohar, y el Arizal lo trae. Arizal era experto en reencarnaciones y en la interpretación de los nombres de las personas. Las hijas de este hombre se llamaban así: Jogla, Milka, Tirsa, y las otras 2 se llamaban Mahla y Noah. No vamos a entrar demasiado como hicimos con el nombre, simplemente les voy a decir que Jogla en hebreo es Jogla, y Jog significa celebrar. Entonces Jogla tiene una buena interpretación de su nombre y fue refinado. Milka se escribe como Malka, como reina, entonces también su nombre significa que ella fue rectificada. Tirza viene de la palabra razón, que quiere decir voluntad, deseo, querer, como Aretz, entonces también fue rectificada. Pero Mahla viene de Limjo, que quiere decir rechazar. Cuando yo digo Ani Mojé, el Ze quiere decir que yo rechazo y estoy en contra de eso, entonces es como que Dios la rechazó. Y Noah no es como Noah. En hebreo Noah es Nun Het. Noah es un segundito, que es un nombre, una palabra que no encuentro exactamente la traducción. También quiere decir que es
rechazada por sus pecados. Entonces, así también, dentro de la persona, dentro de las 5 Geburot, los 5 estados de Geburot que hay en la persona, hay cosas que se pueden reparar y hay cosas que no se pueden reparar. Como decía recién, hay estados dentro de la persona en que uno puede entrar y dulcificarlo y que entonces lo puede llevar a la acción. Y hay partes en que son sentimientos, emociones, deseos que son completamente impuros, entonces no hay forma de rectificarlos y hay que rechazarlos directamente. ¿Ok? Entonces, bueno, cada uno puede identificar dentro suyo todos estos estados y este tipo de cosas, pero solamente quería mostrarles cómo la Torá nos enseña tanto la parte literal como la parte de Kabbalah, la parte de Ramazim, todo el Pardés, nos enseña distintas cosas dentro de nuestro, y eso si lo enfocamos del lado de Hasidut. Entonces, todo lo que tenga una sombra de miedo significa que tiene que ver con la Gebura, con el rigor, con el juicio. Todo lo que sea amor y alegría es de Hasadim. Entonces, por eso, estas 5 Geburot que tienen una sombra de Gebura, sombra de miedo, hay cosas que se pueden iluminar y hay cosas que siguen siendo sombra y quedan en la oscuridad. Y entonces tenemos que rechazarlo y sacarlo de nuestra mente, simplemente. Es como las cosas kasher, un animal kasher que uno puede transformarlo en bueno o en malo, en kasher o no kasher, de acuerdo a cómo lo prepare. Y están aquellos animales que son completamente impuros y que uno no los puede rectificar. Vamos a tomarnos 2 minutos y vamos a hablar entonces de estas Geburot que tienen que ver con las 3 semanas y que empieza con el 17 de Tammuz, el ayuno que es mediodía que hicimos correspondiente al 17 de Tammuz, que recordamos con dolor cuando el enemigo vino y rompió las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y durante 3 semanas destruyó toda la ciudad hasta que llegó al Beit HaMikdash y el 9 de Av y el 10 también. El 9 lo encendió, lo destruyó y siguió ardiendo hasta el 10 de Av, por eso 9 y 10 son 2 días de tristeza. Vamos a hablar de eso en un minuto. Un poco de las leyes de este asunto. Una de las formas de hacer que vuelva a construirse el Beit HaMikdash es pensar mucho en el Beit HaMikdash, ver imágenes y sobre todo estudiar a la Jot del Beit HaMikdash. En este enlace que les acabo de poner, traten de no escribir, así el enlace permanece en la pantalla.
Si ustedes hacen clic o copian ese enlace que yo les acabo de dar, van a poder bajar un archivo en PDF que la editorial Keot sudamericana puso a disposición de nosotros en castellano para estudiar las leyes del templo sagrado. En uno de nuestros cursos utilizamos este libro y tiene 38 hojas, o 40, ¿tiene cuánto? Sí, 38 hojas. Y aquí da una reseña de muchos temas acerca del Beit HaMikdash que seguramente a ustedes les va a interesar, muchas cosas que no sabían y que si lo estudian durante esta época va a ser una gran acción, una mitzvah muy grande, porque va a servir para la construcción del Beit HaMikdash. Así que hagan clic en este enlace, traten de no escribir, así no desaparece de la pantalla el enlace, por lo menos durante 1 minuto o 2 minutos para que todos puedan tomar la dirección. Como siempre, si no pueden hacerlo o están con el celular y no se abre, nos escriben y nosotros les vamos a mandar el enlace. Pero si lo pueden hacer ahora y bajar ya mismo el file, va a ser muy interesante. Como ustedes saben, la construcción del santuario tiene que ver con una orden que Dios le dio a Moshe, que dice Ve'asuli Mikdash ve'shahanti betoham. Y harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. Dice, no dice dentro de él, del santuario, sino dentro de ellos. Cuando nosotros hacemos un santuario para Dios, hacemos que este mundo sea un lugar donde Dios pueda revelarse, donde pueda morar la presencia divina, entonces Dios mora dentro de nosotros. Así dice Éxodo 25:8, y eso está aquí en la página número 6 del folleto que les acabo de mandar. Sí, le vamos a pedir a Ángel que ponga este enlace. ¿Estás acá, Ángel? No sé si está en la clase. Sí. Ángel, por favor. Muy bien. Ángel le va a mandar, va a poner en los grupos el enlace para que lo puedan tener ustedes. Dice, el propósito de la construcción del Mikdash es establecer un lugar en el que la presencia divina esté nítidamente revelada, cosa que sucedía principalmente en el Kodesh HaKodashim. El Kodesh HaKodashim quiere decir el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado dentro del Beit HaMikdash, para que hubiese una casa para ofrendar los korbanot. Entonces, estaba el Kodesh HaKodashim, que era donde el Cohen entraba en Yom Kippur, y allí presentaba el incienso. Allí estaban las tablas de la ley, estaba el arca del testimonio con los querubim arriba, y adentro las tablas segundas, los fragmentos de las primeras tablas, estaba el Tzimtzemet Amán, la vasija con el man que guardaron el pueblo de Israel de recuerdo para todas las generaciones. También estaba la Torá que escribió Moshe. Y entonces ahí es donde Dios quiso revelarse, y también para tener un lugar donde hacer los sacrificios humanos, los sacrificios animales, vegetales y minerales. Entonces, el 11 de Tishrei, un día después de Yom Kippur, del año 2449, esto es hace 3300
28 años. 3.326 años sería. Muy bien. Cerca de medio año después de la salida de Egipto, Moshe recibió la orden de construir el Mishkan, el tabernáculo móvil del desierto. El 12 de Tishrei transmitió la ordenanza a los judíos. El 13, estos comenzaron a traer sus donativos, oro, plata, cobre y demás materiales necesarios. El 14, tal fue la masiva y generosa respuesta que se ordenó poner fin a la entrega de donativos. O sea, en un día fue tantas las cosas que trajeron para construir el templo que dijeron, basta, no traigan más, ya es suficiente. El 15 comenzaron los trabajos para la construcción. Y unos 6 meses después, el primer día del Rosh Chodesh Nisan, o sea, en el segundo año de la salida de Egipto, 15 días antes de que se cumpla un año de salir de Egipto, se dirigió al Mishkan y la presencia divina bajó allí. Bueno, los invito a leer esto. Seguramente hay muchas cosas que hay que estudiar e interpretar. Esto es un resumen, pero está tan bien hecho que les va a ayudar a tener una idea bastante acabada de todo lo que significa y de todo lo que pasó. Bueno, muy bien. Con respecto a las leyes, ya dijimos que el 17 de Tamuz hubo medio ayuno, el 9 hay que hacer ayuno completo. Son días en que no nos cortamos el pelo. A partir del 1 del mes de Tishrei no comemos carne. Durante todas las semanas no ponemos música alegre que no sea nibunim y cosas que nos eleven. Por ejemplo, estos nibunim que acabamos de escuchar son alegres y tienen música, pero nos elevan el espíritu, nos hacen hacer teshuvá. El Rebbe nos dijo que estas 3 semanas son épocas en que hay que aumentar en caridad y hay que aumentar en el estudio de Torah. Esto es de acuerdo a un versículo de Yeshayahu. Si ustedes buscan Yeshayahu, el primer capítulo, el versículo 27, dice, Sion Bemishpat Tefadeh ve Shavita Tzedakah. Sion va a ser redimido por ley y Sion Bemishpat Tefadeh, con el juicio, aplicando la ley, y los retornantes por caridad. Entonces la ley, que es la Torah nos va a redimir, y todos los que quieran volver a la Torah y ser redimidos, van a ser redimidos por la Tzedakah. Entonces, especialmente hay que estudiar aquellas partes que tratan de las leyes y el significado del templo sagrado. Entonces decíamos que son semanas de luto por la destrucción y el exilio. Y durante todas estas semanas, y especialmente el 1 de Av, que es este viernes, el jueves a la noche es Rosh Chodesh,
Pues a partir de ese momento, a partir del día siguiente de Rosh Chodesh, no se come vino, no se come carne, salvo en Shabbat, y tratamos de no participar de fiestas ni de alegrías, no nos cortamos el cabello, y el día Tisha B'Av sucede algo muy importante. Este año Tisha B'Av cae en Shabbat. Entonces, el único ayuno que no se cumple por caer en Shabbat es Yom Kippur. Pero Tisha B'Av se traslada al 10. Sobre todo porque dijimos que el 10 todavía siguió ardiendo el Beit HaMikdash, entonces también es un día de luto. Este Shabbat, así como el 17, sí, cuando termina Shabbat empieza el ayuno, porque es un día entero. Entonces, hasta el último momento de Shabbat tenemos que estar con alegría, porque es una muestra de lo que va a ser el futuro, en que los ayunos y los días de duelo se van a transformar en Shabbat, en alegría. Entonces, tenemos que este Shabbat agradecer a Dios y disfrutar, no sino el otro, la semana próxima, cuando es el 9 de Av. Y el 10 de Av es cuando se cumplen las leyes correspondientes a Tisha B'Av. Tisha B'Av quiere decir el 9 de Av, ¿no? Tisha es 9. Entonces, ese día no se estudia Torah desde la noche hasta el mediodía siguiente, desde que sale Shabbat, el sábado a la noche hasta el domingo al mediodía no se estudia Torah, porque estudiar Torah nos da alegría, tenemos que estar de duelo, tampoco nos sentamos en sillas, nos abstenemos de comer, de beber, de bañarnos, de usar calzado de cuero, no hay relaciones conyugales. Nos sentamos en el piso o en un asiento bajito, más bajo de lo acostumbrado. Eso solamente hasta después del mediodía. Después del mediodía, por supuesto en la mañana no hacemos Netilat Yadayim, solamente la punta de los dedos. Después del mediodía recién se puede empezar a estudiar Torah, se puede uno sentar en un lugar normal, pero no se puede comer ni dejar ninguna de las otras cosas hasta que sean las 3 estrellas a la noche. Entonces, uno se baña el viernes, en Shabbat no se baña, en Shabbat uno puede bañarse parcialmente, lavarse algunas partes, pero no todo junto. Y cuando empieza el sábado a la noche, ya a partir de ese momento ya no se puede uno bañar, y hay que mantener las leyes de duelo. Por supuesto, esto es para los judíos. Los que no son judíos no están obligados a hacer esto. Pero el que quiera hacerlo, lo puede hacer. Como decíamos recién, solamente hay que leer los pasajes de la Torá que hablan de la destrucción del templo, o se lee la Megilat Eijá. Tefilín solamente se pone después con la plegaria de Minjá, después del mediodía. En general, antes de cada ayuno se hace una comida mafseket, se hace una comida final, y hay dos cosas que no hay que comer en esa comida, cosas muy picantes y pescado, cosas que después a uno le produzcan sed y malestar. Como es Shabbat, entonces no hay que
comer cosas que sean de luto. En la ciudad, generalmente, en la comida anterior, no se puede comer cosas picantes, ni saladas, ni cosas que le hagan a uno tener sed, porque a uno lo puede hacer tener tanta sed que se siente mal y va a tener que tomar. Generalmente uno come el doble, porque todo lo que uno come el día anterior es como que lo está ofrendando el día siguiente, se va quemando las grasas y la carne en el ayuno del día siguiente. Comemos huevo hervido, un huevo duro con cenizas y lentejas, pero en este Shabbat no se hace porque no se puede hacer cosas del duelo en Shabbat. Así que este Shabbat no lo hacemos. No es bueno sentarse directamente en el piso. Hay que poner un paño o una estera. De acuerdo con la Kabbalah, eso, sentarse en el piso sin nada no es bueno. Y todas las costumbres, entonces todas las leyes del duelo comienzan recién cuando termina el Shabbat. Una vez que terminó el Shabbat, por supuesto no se hace Abdalá con vino ni nada de eso, se hace solamente con fuego, y la Abdalá se termina haciendo cuando termina Tisha B'Av. Bueno, esas son en general las leyes. La semana que viene vamos a volver. Bueno, la semana que viene va a ser Tisha B'Av ya. No, dentro de 2 semanas. La semana que viene vamos a repasar un poco todas estas cosas. Entonces, en resumen, está prohibido comer y beber, está prohibido lavarse, incluso lavarse, no solamente bañarse. No se puede poner ungüentos ni cremas, no se puede usar zapatos de cuero ni tener relaciones conyugales, tanto de noche como de día. Y acuérdense que el crepúsculo se considera noche, así que ya al día siguiente el crepúsculo todavía es parte del día anterior. Todos deben desayunar en Tisha B'Av, también las mujeres embarazadas, las madres que deben amamantar, el que está enfermo, incluso si la enfermedad no pone en riesgo su vida, igual no tiene que hacer ayuno, pero tampoco comer comidas sabrosas ni hacer banquetes, simplemente comer lo que sea necesario para mantenerse sano. Entonces la Abdalá no se recita en Motzei Shabbat, sino que se recita recién cuando termina Tisha B'Av. Por supuesto no se puede enjuagar la boca, no se puede lavar por placer. Si la persona se ensucia con algo, puede lavarse, pero no bañarse porque tiene calor o porque se siente sucio. Si uno tiene que cocinar para los chicos por supuesto no hacen ayuno. Recién se hace ayuno cuando están llegando a los 13 años, los hombres, y las mujeres a los 12. Antes de los 12 ya pueden empezar a hacer. Entonces la mujer o el hombre que tiene que cocinar para otro, para un enfermo, para los chicos, por supuesto puede lavar las cosas, se puede prender fuego,
no es Shabbat, entonces no está prohibido prender fuego, ni si alguno tiene frío puede prender la estufa. Lo que se puede cocinar, se puede hacer todo, no es Shabbat. Pero no puede comerlo, puede decir cosas. El domingo a la tarde ya sí se puede empezar a preparar la comida para cuando termine Tisha B'Av. Los zapatos que no se pueden usar, por supuesto, son los de cuero, pero si son de tela o de caucho, sí. Pero si están cubiertos de cuero, tienen suela de cuero, entonces no se puede usar. Salvo que uno viva en lugares donde hay espinas o hay algo peligroso en el piso, entonces ahí se le permite usar zapatos buenos. Por supuesto con los chicos, los bebés, sí se puede hacer todo, se puede bañar, se le puede aplicar aceite, crema. Con los chicos no hay ninguna prohibición. Tampoco hay que saludar al amigo. Si pasa alguna persona que no sabe, entonces sí se la saluda, pero si entre la gente que sí sabe lo que está pasando, no hay que saludarse porque uno está de duelo, ni tampoco preguntarle cómo está, no decirle buen día. Si alguien lo saluda, entonces para que no haya problemas se responde el saludo, pero no con efusividad. El domingo a la tarde se puede empezar a cocinar. En realidad se puede cocinar durante de todo el tiempo, pero si uno empieza a cocinar el sábado a la noche, el que cocina le va a costar un poco más. Las mujeres no tienen más remedio para cocinar para los chicos, etcétera. Entonces hay que empezar a cocinar lo más tarde posible del domingo. Tampoco hay que trabajar, no hay que salir a pasear, no hay que hacer cosas para distraerse. Uno está de duelo. No está prohibido trabajar, pero es preferible no trabajar hasta el final del ayuno. Entonces decíamos que hay que sentarse en un lugar que no sea más alto de 24 centímetros o también en el piso, pero cubierto por una manta o una arpillera. Tampoco hay que dedicarse a hablar cosas banales. Por supuesto no se puede decir Teilim, no se puede decir nada que dé consuelo. Nos despedimos por ahora y tampoco se pueden oler perfumes. No hay que tratar de no fumar, por lo menos en público. No hay que usar ropa nueva, no hay que decir Yaheyanu por alguna cosa nueva. No hay que usar ropa fina, de lujo. Se puede lavar los pisos, lavar las casas recién después del mediodía de Tisha B'Av. Y es algo bueno porque es como una anticipación de la redención. Porque está dicho que el Mashiach nació en Tisha B'Av. Y aquel que cuida el luto, nos prometen nuestros sabios, que va a merecer ver el regocijo en Jerusalén cuando venga Mashiach. La semana que viene vamos a estudiar sobre los temas el 15 de Av, Tu B'Av, que es uno de los días más felices del pueblo judío. Está dicho que es ese día y Yom Kippur son los días más felices para el pueblo de Israel. Vamos a estudiar por qué. Ustedes saben que Yom Kippur fue cuando Moshe trajo las nuevas tablas, entonces el pueblo de Israel
recibió sobre sí el perdón de Dios, y el 15 de Av pasaron cosas muy buenas, así como la luna está llena, el mes del 15, el 15 de Av es cuando la luna está más grande en todo el año, y representa salir del exilio, la iluminación completa de aquello que estaba oscuro. Y es el día en que las hijas de Jerusalén danzaban en los viñedos y salían a buscar marido. Por eso es una fecha muy buena para casarse. Nosotros nos casamos en esa fecha. Nos casamos cuando terminó Tisha B'Av, porque ese año Tisha B'Av, cuando terminó 15 de Av, porque el 15 de Av era Shabbat. Es un buen día para buscar pareja. Así que desde ahora, los que necesitan pareja, vayan pidiendo la cabeza Baruj Hu, y esperemos que el 15 de Av, así como el 9 de Av es el día más bajo, y cuando uno sale de lo más bajo, de repente salta a lo más alto del 15 de Av, en que todos podamos saltar a lo más alto de la felicidad de la redención, y que todos, como este Shabbat, podamos beber y podamos tener un pequeño goce de lo que es vivir en el Gan Eden, todos juntos con la redención, con el Mashiach, deleitándonos con la Torah de Hashem. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, muchas felicidades para todos ustedes, bendiciones de la tierra de Israel. El domingo que viene tenemos el seminario en México, lo adelantamos porque por supuesto en Tisha B'Av no se puede hacer. Así que a todos los que quieran participar están invitados. Dentro de 2 horas y media tenemos la clase del Zohar, y luego aquellos que están inscritos, la clase de Hannah Miriam con el misterio de los nombres, así que los esperamos. Y todo lo que ustedes puedan donar va a ser para bien, para bendición, y acuérdense que la mejor manera de hacerse de acá, de que Dios nos dé todo lo que necesitemos, es dando nosotros también. Buena semana.